Pues bueno, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues es la verdad un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y pues con ese deseo de compartir lo que Dios ha puesto en este día para nosotros. Pues vamos a continuar con el estudio de Timoteo. Ya estamos en el segundo libro y ya estamos casi para terminar. Hoy vamos a estudiar en segunda de Timoteo, capítulo 4 de los versículos 1 al 8. La verdad a mí me parece un tema muy interesante y pues vamos a leer primero el pasaje y posteriormente vamos a introducirnos al estudio, ¿no? Para poco a poco ir conociendo lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Si lo pueden seguir en sus Biblias, por favor, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy, en esta tarde, tú has puesto para nosotros, Señor. Permítenos escudriñarla, Señor, conocer más lo que tú tienes para enseñarnos, Señor, y que seamos oidores prestos, Señor, pero más hacedores de tu palabra, Señor, de tu obra. Te damos gracias, Padre, te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, y abre su entendimiento, abre sus oídos y abre su corazón, Señor, para que reciban esto como un manjar exquisito para su espíritu. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues venimos viendo que Pablo, por ejemplo, en el capítulo 3 viene advirtiendo a Timoteo de ciertas circunstancias, ¿no? Que se van presentando. Él le advierte de muchos que van a venir, de tiempos peligrosos. También le advierte de personas que pues van a tomar actitudes negativas, todo esto dentro de la iglesia. Pero también al final del capítulo le recuerda lo que él ha aprendido y su utilidad, ¿no? Lo que vemos en el versículos 16 y 17, que le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, en ese capítulo vemos advertencias que Pablo le está haciendo a Timoteo, ¿no? En este capítulo lo que vamos a ver principalmente, pues es una exhortación. Y esta exhortación a qué es, pues a predicar la palabra, ¿no? Y todo esto frente a qué? A las falsas doctrinas. Y Pablo sabe que su muerte está próxima, ¿no? Él viene hablando de eso y sigue preocupado porque no deja de ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Manny me preguntaba, ¿qué es apostasía? Pues apostasía es rechazar la fe o estar dentro de, ¿no? Es como alejarse, ¿no? Y esto va creciendo dentro de la iglesia, ¿no? Sí, en este texto se ve la necesidad de pasar, o sea, Pablo ve la necesidad de pasar el relevo a su amado hijo Timoteo, para que él siga desempeñando la tarea que hasta ese momento él había realizado como apóstol. Y una de las funciones más importantes que debería llevar a cabo sería la de predicar la palabra, ¿no? Aquí vamos a ver cómo lo va a exhortar, ¿no? Aquí vamos a ver un esquema el principal de este estudio, ¿no? Primero, o sea, le hace una solemne exhortación a predicar la palabra, lo que veíamos en el texto completo, ¿sí? Y también aparte le da una justificación de la exhortación, ¿no? O sea, le dice el porqué, ¿no? Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida de Pablo, ¿no?
Y más adelante vamos a ver por qué Pablo se refiere a eso, ¿no? Por qué Pablo se refiere a su partida, ¿no? Bueno, como hemos dicho, Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avicinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia, ¿no? En esas circunstancias hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo. Eso me gusta, dice fiel discípulo Timoteo, ¿no? Ahora, hay una solemnidad del encargo, ¿no? A lo largo de todo el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, percibimos una relación muy familiar, es una relación muy afectuosa y hasta de admiración, ¿sí? Pero sin embargo, cuando ahora comienza esta exhortación, el apóstol utiliza un tono muy diferente, que sugiere una profunda solemnidad, ¿no? O sea, le está dando un encargo muy grande, ¿no? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿no? El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigo del encargo que a continuación va a hacer a Timoteo. Esto es bien importante, ¿no? Dios y el Señor Jesucristo son testigos de ese encargo. Y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. O sea, viendo la forma en la que se hace el encargo, podemos decir que viene cargado con todo el peso de un juramento legal, ¿no? Es algo bien importante, ¿no? La idea sería algo así como te conjuro delante de Dios, ¿no? A quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo, ¿no? Tal vez alguien podría pensar que Pablo no estaba de seguro de si Timoteo iba a cumplir con este encargo y por eso usó un lenguaje tan fuerte, pero no tenemos ninguna razón para pensar que estuviera motivado por la desconfianza, ya que de hecho Timoteo había sido puesto a prueba en muchas otras ocasiones, manifestando siempre una fidelidad admirable, ¿no? Recordamos lo que Pablo dijo de él cuando iba a enviarlo a Filipo, ¿no? En Filipenses 2, el libro de Filipenses 2, del 19 al 23 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber que vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Aquí vemos que la carrera espiritual de Timoteo había sido constante, ¿no? Sin altibajos o crisis aparentes que nos hicieran sospechar que fuera un hombre impredecible. Por otro lado, siempre se manifestó como un colaborador fiable, dispuesto a ser enviado a las misiones más difíciles. Por lo tanto, es muy probable que la razón por la que Pablo expresó este encargo de una forma tan solemne, pues era porque en cierto sentido estaba designando, perdón, a Timoteo como su sucesor en la obra del Señor. Y esta carta serviría de documento oficial que lo acreditaría ante quienes lo pudieran dudar. Wow, es algo muy interesante, ¿no? O sea, les está enviando y les está diciendo, miren, él es. Notemos también otros detalles importantes, ¿no? Que encontraremos en este encargo. Pablo vivía con la esperanza puesta en el inminente regreso de Cristo a este mundo para reinar en él después de juzgar, perdón, a todos los hombres, ¿no? Dice en la palabra, dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 1. Dice, bueno, es verdad que al presente Cristo está siendo rechazado por la mayoría de los hombres, pero esta situación cambiará cuando Él regrese en poder y gran gloria. Pues es muy probable que Pablo mencione este hecho en este contexto por varias razones, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas, dice. En primer lugar, porque Timoteo no debía perder de vista que todo nuestro servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a examinarlo en un día futuro y lo recompensará como corresponde. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Esto es un estímulo más para aquellos que quieren servir al Señor con fidelidad y una seria advertencia para que son negligentes y descuidan su ministerio. O sea, es importante notar con atención que la responsabilidad final de un predicador no es ante una iglesia local, ¿sí?, o ante cualquier otro ser humano, sino ante el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, del versículo 4 al 5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? El predicador no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de sus oyentes, sino de ser fiel a Dios en la predicación de su palabra. Esta es la única manera en la que podemos estar seguros de la aprobación divina, y no debemos olvidar que alcanzar el éxito humano no implica necesariamente contar con el beneplácito de Dios. Eso es algo humano y viene asociado generalmente con el poder, el prestigio, las riquezas, cosas terrenales que se pueden llegar a alcanzar por medios poco honestos. Pero la recompensa divina es eterna y solo está al alcance de aquellos que son fieles a Dios, sin importar cuán importantes hayan llegado a ser en este mundo. En segundo lugar, estamos analizando esto, dice: en segundo lugar, todo siervo del Señor debe mirar constantemente al retorno glorioso de Cristo a este mundo. Esto es bien importante. Esto es muy necesario, porque cuando estemos inmersos en la dura batalla y sufrimos el desgaste que produce cada combate, solo podremos seguir manteniéndonos en pie si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad en las alturas. Solo esto nos puede animar adecuadamente a perseverar en un camino tan duro. No podemos perder de vista que Él ha resucitado de los muertos y ha ascendido en gloria al cielo, donde volverá triunfante para dar la retribución de vida a cada hombre y para sentarse a reinar en el trono de David como de su descendiente legítimo. En 2 de Samuel 7, 8, 16 dice: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hará saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esta es una profecía, ¿no? El cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando nos olvidamos de esto, el servicio cristiano en un ambiente hostil deja de tener sentido, y el sufrimiento que produce termina por derrotarnos. Por eso no debemos olvidar que Cristo está sentado en el trono y tiene la última palabra sobre el destino de este mundo. Y en tercer lugar, nos recuerda que el tiempo y las oportunidades para predicar el evangelio durarán hasta el momento de la venida de Cristo a juzgar al mundo. ¿Correcto? Ahora, muy bien, vamos a ver cuál es el contenido del encargo, ¿no? Lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Pablo hace ahora la presentación de su encargo, que prediques la palabra, ¿no? Empecemos por observar que lo que tenía que predicar es la palabra.
Esto hace referencia a la escritura inspirada por Dios, lo que vemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, ¿no? Lo conocemos, no lo vamos a leer en este tiempo, ¿no? Dice que, bueno, que como ya hemos visto, no solo incluía los escritos del Antiguo Testamento, sino que ahora había que añadir también la forma de las sanas palabras que Timoteo había oído del apóstol, ¿sí? En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y en 2 de Timoteo 2:2, también un poco antes, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es muy interesante, considerar el término predicar, ¿no? Debemos considerar ese término. Este se emplea en la época del Imperio Romano para referirse a la labor del heraldo del emperador. Un heraldo era el que llevaba, ¿qué? Las noticias, ¿no? Llevaba lo que el emperador quería decir, él llevaba esas palabras, ¿no? Y era quien proclamaba de manera pública y formal un mensaje de parte del emperador, que debía ser escuchado y obedecido en el caso de contener algún mandamiento. Entonces, la conclusión a la que Pablo quiere llegar es que el Rey del Cielo ha encargado su palabra a los predicadores, y estos tienen la obligación de proclamarlo a los hombres con toda su autoridad y también con la máxima fidelidad, sin alterar, falsificar o inventar el mensaje. O sea, qué importante es recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a los hombres, o sin ninguna duda, ¿no? Esta es una necesidad suprema en nuestros días. Aunque si somos sinceros, tenemos que reconocer que es una responsabilidad que asusta, ¿no? De repente sí, algo similar debió sentir Moisés, ¿no? Cuando Dios le encargó predicar su palabra en Egipto, le decía, él que decía, se quejaba, decía, ay Señor, si nunca he sido hombre de fácil palabra, ¿no? Ni antes ni después de que, ni desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua, ¿no? Esto lo vemos en Éxodo 4:10. O el mismo profeta Jeremías, ¿no? Jeremías en 1:6 dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, ¿sí? Dice, pero el poder y la eficacia del predicador no depende de que tenga una retórica persuasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sea muy, no, de repente habla y no. O de su cultura y su erudición, ¿no? O de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino de que predica la palabra inspirada de Dios, ¿no? Esto es bien importante. La pregunta dice, ¿cuándo debía cumplir el encargo? Una excelente pregunta. ¿Cuándo debía cumplir este encargo que Pablo le está dando a Timoteo? Timoteo debía estar listo para predicar en cualquier momento. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Esto qué implica? Esto implica estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades. Y yo creo que nos habla mucho a nosotros, ¿no? También de repente estar atentos a esas oportunidades, ¿no? Sin considerar que a otros no les pudiera parecer que el momento sea oportuno. De hecho, quien espera hasta que la ocasión parezca completamente favorable para predicar el evangelio, nunca la encontrará, ¿no? Si vamos a esperar el momento preciso, pues nunca lo vamos a encontrar, ¿no? Con esto Pablo da a entender que el predicador encontrará con frecuencia cierto rechazo a escuchar la palabra, pero el siervo del Señor debe ser constante en ello, sin ceder ante la presión que el mundo pueda colocar. Por supuesto, esto no quita que la predicación siempre debe ser llevada a cabo con corrección y formalidad, ¿no? Se tiene que hacer de una manera correcta y bien, o sea, formal, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cómo debía desarrollar el encargo? Dice, la predicación de la palabra debe ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en la persona. De ahí las siguientes exhortaciones, ¿no? Le está exhortando, dice, redarguye, reprende, exhorta. Notemos que dos de ellas son negativas y solo la tercera es positiva. Por ejemplo, redarguye dice, es una de las finalidades del predicador. Esta es una de las finalidades
del predicador tiene que ser la de corregir, ¿no? Aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente, para lo que primero tendrá que convencer por medio de la palabra. Luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio en su forma de pensar. Reprende, como vemos, el predicador debe enfrentar el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra, tanto en relación con aquellos que todavía no son creyentes como de los que ya lo son. De ninguna manera se puede reducir su gravedad o ignorarlo. Por supuesto, eso es una de las tareas más difíciles y peor vistas que el predicador tiene que enfrentar, ¿no? Y eso es real, ¿no? Exhorta, dice. Junto a la reprensión es necesario exhortar, lo que implica colocarse al lado de la persona para animarle, alentarle, amonestarle con el fin de que siga el camino correcto. Y todas estas cosas deben ser hechas con toda paciencia y doctrina, ¿no? Es lo que nos viene diciendo en los versículos. Por un lado, será necesario no impacientarse o enojarse con aquellos a los que trata de corregir, ¿sí? Porque acalorarse, mostrarse áspero o impetuoso, pues hará que todos nuestros esfuerzos sean infructuosos, ¿no? En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿sí? Y por otro lado, para ser realmente útiles, tendremos que fundamentar nuestra corrección con la instrucción sana de la palabra, porque de otro modo no tendrá ningún peso y rápidamente será olvidada. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿por qué debía cumplir con este encargo? ¿Por qué? O sea, Pablo le va a explicar a continuación cuál era la razón por la que estaba haciendo este encargo tan solemne a Timoteo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, en este caso el apóstol no se centra principalmente en los falsos maestros, sino en los propios creyentes. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la iglesia, lo que aumentaría el crecimiento de la cristiandad profesante y nominal. Pablo hace este diagnóstico después de haber analizado los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Dice, no sufrirán la sana doctrina. El verbo traducido por sufrir sugiere la idea de mantenerse derecho o firme en una cosa, ¿no? En este contexto implica la negación o adaptarse a la sana palabra de Dios. Y Pablo está anunciando con claridad que vendría tiempo cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina. Y yo creo que nos suena mucho en este tiempo, ¿no? Perdón. Y a medida que la historia avanza hacia su consumación, esta situación se hace peor. Esto se debe fundamentalmente a que las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y forma de pensar de las personas. Y ese tiempo ha llegado hasta nosotros. Muchos de los que asisten a las iglesias en el día de hoy no quieren doctrina, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos, vacíos de contenido doctrinal. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades religiosas. Esto es bien peligroso, ¿no? Y lamentablemente lo vemos en nuestro tiempo. Timoteo y también todos nosotros debemos asumir, y esto nos está hablando claramente, nuestra responsabilidad, ¿no? Frente a este hecho y ser más celosos en defender, preservar y predicar la palabra con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. ¿Quién está llevando a cabo eso? Esos ataques, pues el enemigo, ¿no? Más adelante dice, teniendo comezón de oír. La expresión señala el incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, diferente y sensacional que se ajuste, ¿sí?, a sus propios gustos. Esto es algo parecido a lo que les ocurría también a los griegos de Atenas, ¿no? Que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir
o en oír algo nuevo, ¿no? Esto en Hechos 17:21 lo dice claramente, ¿no? Dice que ellos buscaban, ¿no? Siempre escuchar cosas nuevas o decir cosas nuevas, algo nuevo, ¿no? Pero tan pronto como habían escuchado la última novedad y habían jugueteado un poco con ella, pues la desechaban, ¿no? Como anticuada y buscaban otra nueva, ¿no? Algo así ocurre también en nuestro tiempo. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo porque esto es un signo de modernidad, pero todo aquello que se aparta de la palabra pronto dejará insatisfecho al hombre. Y esto es bien, bien cierto. O sea, ¿qué es lo que nos llena a nosotros? Pues la palabra, ¿no? Y si nos apartamos de eso, pues estamos incompletos, ¿no? Es un alimento incompleto. En el versículo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? O sea, lo triste que no están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra, sino que lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos, que los hagan sentirse bien, que justifiquen o pasen por alto sus pecados. Algo parecido a lo que el profeta Isaías denunció en su tiempo, ¿no? En Isaías 30, del 9 al 11 dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Designos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y después vemos la consecuencia, ¿no?, de esa actitud. Y muchos predicadores en nuestro tiempo se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente alguien en el ministerio que lo fabrique. Son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios y su palabra para predicar lo que demandan sus oyentes. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al evangelio, sino por su habilidad para hablar, halagar los oídos de la gente, en lugar de redarguir, reprender y exhortar conforme a la palabra. Ellos usan la predicación para complacer a sus oyentes. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al evangelio, ¿no?, sino por su habilidad para halagar los oídos de la gente, ¿no? Esto es bien grave, ¿no? Y saben que el hombre caído siempre prefiere una doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados y errores sin que nadie le incomode. Y lo más triste de esto es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de las iglesias, ¿no? Por eso le está exhortando y se predica la palabra, ¿no? Y en nuestros días comprobamos que tenía toda la razón. Lamentablemente nos damos cuenta que realmente tiene razón. Hoy muchas personas se agolpan ante predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios. Ahí me recuerda que para de sufrir o no sé, ¿sí?, dice necesidad de arrepentirse, ¿no? Les prometen la salvación eterna sin aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Alimentan los egos de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien, que al fin y al cabo es la razón por la que van a las iglesias. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer a la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Esta es una frase muy interesante, dice, por eso rechazan lo que necesitan, ¿sí?, y reciben tan solo lo que quieren. Más adelante el versículo dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica y es extraviada fácilmente por el error. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es absurdo, ¿no? Pero cambian la verdad de Dios por mitos y fábulas que son productos de la imaginación humana.
y es imposible edificar una vida sana sobre estas arenas movedizas. En Mateo 7, capítulo 7, del 26 al 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sus casas sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero esto es a lo que se llega cuando uno se quiere agradar a Dios y se rechaza la sana doctrina. Pues esto es bien fuerte, ¿no? La verdad es muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿con qué actitud debía cumplir Timoteo este encargo? O sea, hay una actitud, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo. Esta palabra expresa la idea de ser libre de la influencia de agentes embriagantes. Y en este contexto, en este sentido, sugiere que Timoteo debía mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas de aquellos que tenían deseos mórbidos por lo sensacional y que se apartaban de la verdad, ¿no? O sea, en contraste, debería llevar a cabo una enseñanza equilibrada de toda la palabra de Dios, exhortaciones similares a las que podemos encontrar en otras partes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 6 y 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto me recuerda mucho en Efesios, ¿no? Efesios 6, la armadura de Dios, ¿no? También en 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿no? Y así podemos ver más ejemplos. Por ejemplo, 1 Pedro 4:7 dice, mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otro ejemplo más dice en 1 Pedro 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Más adelante le dice, soporta las aflicciones. Esto para nosotros de repente es algo complicado, ¿no? El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Y Pablo le está advirtiendo a Timoteo, dice, soporta las aflicciones, ¿no? Sí, vuelve a repetir la misma idea ya expresada en 2 de Timoteo 1:8, ¿no? Bueno, se da por hecho que Timoteo tendría que sufrir dificultades por su ministerio y de hecho llegó a estar encarcelado, ¿no? En Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este y conforme Dios, caray, no. Bueno, Timoteo estuvo encarcelado. Esto es así siempre que se predica fielmente la sana doctrina, en lugar de halagar los oídos de las oyentes, no existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. Pero vale la pena predicar fielmente la palabra, aunque esto despierte la enemistad del mundo y pueda tener un alto costo, ¿no? Me acordé ahorita del pastor que me platicó, ¿no? Que una señora le dio una cachetada. Y dije, wow. Y dice, ¿en serio? Sí. Entonces el alto costo, ¿no? Dice, Pablo estaba convencido de ello, aunque él mismo había sufrido mucho por ser un predicador fiel. Y eso, por ejemplo, en 2 Corintios 11, del 23 al 27, dice, soy ministro de Cristo, está hablando Pablo, ¿no? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, wow, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Wow. Entonces,
Pablo, pues realmente es un claro ejemplo, ¿no? De que de repente pues es un ministerio. Llevar el evangelio, pues no es sencillo, ¿no? Porque siempre va a haber siempre va a haber aflicción en alguna parte, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, pues soporta tú también esas aflicciones, ¿no? Y como nuestro Señor Jesucristo dice, pues en el mundo van a tener aflicción, en ninguna parte dice que va a ser fácil, que vas a llegar y todos te van a recibir, que vas a llegar y todos van a recibir a Jesús. No. Entonces Pablo le hace esa exhortación a Timoteo, ¿no? Más adelante dice, haz obra de evangelista, ¿no? Esto es bien interesante porque le dice, haz obra de evangelista y vamos a ver una diferencia, ¿no? Y vemos que Timoteo había acompañado a Pablo en su predicación del evangelio, así como en su ministerio de enseñanza. Por lo tanto, sabía exactamente a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo con esta exhortación. ¿Sí? Nosotros también lo podemos descubrir leyendo la información que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde han quedado recogidos sus viajes misioneros y la forma en la que él predicaba el evangelio a las nuevas ciudades a las que llegaba, con la intención de formar iglesias locales. ¿Sí? A esto es a lo que se refiere el don de evangelista que encontramos también en Efesios 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Por lo tanto, Timoteo no debía centrarse exclusivamente en enseñar la palabra a los creyentes, sino que tendría que alcanzar a los incrédulos con la finalidad de extender el reino de Dios por medio de la formación de nuevas iglesias en áreas donde todavía no existieran, y nada debía distraerlo en esta tarea fundamental. Esto me habla mucho del ministerio que se maneja acá, ¿no? De las misiones, el pastor David, Ricardo, hay mucho de eso, ¿no? Más adelante le dice, cumple tu ministerio, ¿no? Hay una palabra, ministerio se refiere a qué? A servicio. Esta palabra que se refiere a servicio, ¿no? O sea, por lo tanto, Pablo está exhortando a Timoteo para que acabe todo el servicio que le ha sido encomendado y dedicando sus mejores talentos, no deje nada sin hacer, ¿no? Muy bien. Ahora, Timoteo debe tomar el relevo frente a la partida de Pablo, ¿no? Pablo claramente, y vemos en el contexto que Pablo estaba encarcelado y que tal vez ya había recibido algunas advertencias, ¿no? Que le mostraban su inminente muerte, ¿no? Del 6 al 8, en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la razón para todas estas exhortaciones era la inminente partida del apóstol. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba llegando al final de su ministerio. Por muchos años su ejemplo había servido de inspiración a Timoteo, pero ahora tendría que ser él quien tomara el relevo y diera ejemplo a otros perseverando hasta el final, ¿no? Entonces Pablo nos informa aquí por primera vez de que esperaba que su encarcelamiento acabaría con su muerte. Y él era consciente de que su ministerio estaba concluyendo. Entonces hemos de suponer que Pablo había estado ya en una primera audiencia preliminar ante Nerón y había sacado la conclusión de que próximamente recibiría su sentencia de muerte. ¿Bien? Pero Pablo estaba seguro, ¿no? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, en estos versículos Pablo abre su corazón y nos revela sus sentimientos frente a su inminente muerte, ¿no? O sea, en su lenguaje prueba que no tenía ningún temor, sino que estaba completamente tranquilo y hasta feliz de que el momento se estuviera acercando. Esto es importante porque las palabras finales de las personas moribundas suelen estar desprovistas de hipocresía y reflejan con precisión sus verdaderos sentimientos y creencias, ¿no? En su caso, a lo largo de toda su vida había tenido un conflicto entre permanecer aquí sirviendo para la edificación de la iglesia o irse a la presencia del Señor, lo cual consideraba como mucho mejor, ¿no? En Filipenses 1:21 dice lo que decíamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia, ¿no? Ahora había llegado el momento de partir y esto le producía una gran satisfacción. Dices, wow, ¿no? Pablo usa varias metáforas para referirse a su servicio, a su muerte y a la esperanza que tenía. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, este es el relevo, ¿no? Timoteo debía de ser diligente en predicar, no solamente debido a la apostasía venidera, sino también porque la partida de Pablo lo requería para continuar el trabajo que su amado maestro y amigo estaba a punto de dejar. Esto debe ser siempre así. Cuando el siervo de Dios se tiene que retirar, otro más joven debe de tomar la antorcha y seguir adelante. Es un relevo, ¿no? En este sentido, los jóvenes necesitan recordar que ellos son el futuro de la iglesia y que deben prepararse para el intercambio generacional. Esperemos que, por ejemplo, el pastor David, faltan muchos años, ¿no?, para ese relevo generacional, ¿sí? Y oramos porque Dios le preste mucha vida, ¿no? El sacrificio. Pablo presenta su muerte usando una metáfora que sugiere un sacrificio de libación. ¿Esto qué es? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Literalmente habría que traducir, estoy para ser derramado, lo que apunta a la ofrenda líquida o libación que se derrama sobre el animal sacrificado. Esto lo dice en Números, capítulo 15, del 1 al 10, ¿no? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor, de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, ¿no? De vino para la libación ofrecerán la cuarta parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de una flor de harina, amasado con la tercera parte de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerá la tercera parte de un hin en honor grato a Jehová. ¿Sí? Entonces, es la instrucción. Toda la vida de Pablo había sido presentada como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es lo que dicen Romanos 10:1. Y su muerte es comparada ahora con el derramamiento del vino en un último acto que completaba el sacrificio. ¿Sí? El apóstol siempre había estado dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio que realizaba a favor de los creyentes, ¿no? En Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sí, pero ahora ve que ya había llegado el momento de hacerlo y mostraba su plena disposición para ello, ¿no? O sea, qué determinación de Pablo, ¿no? De decir, pues ya mi tiempo llegó, ¿no? Pues esto es impresionante, ¿no? La idea parece ser que al derramar su sangre, esto sería la libación con la que concluiría una vida de servicio al Señor. O sea, a mí lo que me impresiona es la claridad que Pablo tenía, ¿no?, en su ministerio. ¿Sí? La partida, ¿no? Es una rápida sucesión de metáforas, o sea, Pablo está dando en metáforas, dice, Pablo se refiere ahora a su muerte como una partida, ¿sí? Esta palabra se emplea en diferentes sentidos o contextos, ¿no? Por ejemplo, podía ser un término militar que se usaba para levantar un campamento. También podía referirse al hecho de izar el ancla de un barco para que pudiera zarpar, o cuando el labrador quitaba la yunta de los animales después de un duro día de trabajo. Y también era el término usado por un filósofo para la solución de un problema. O sea, todo esto nos viene a indicar que para Pablo la muerte era una liberación que lo permitiría partir a la presencia de Dios, donde encontraría descanso y liberación. Esto, al igual que el apóstol Pedro, veía la muerte tan solo como abandonar el cuerpo, ¿no? En 2 Pedro 1:14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Un paso entre su vida dolorosa aquí en la tierra y la vida infinitamente gloriosa de paz y descanso que estaba por llegar, cuando estuviera para siempre con el Señor.
Más adelante vemos la batalla, ¿no? Tanto esta figura como la siguiente provienen de los juegos griegos, ¿no? La primera tiene que ver con un luchador que tiene que esforzarse hasta agonizar con el fin de vencer a su adversario, ¿no? Esta era una de las ilustraciones favoritas de Pablo, ya que la había empleado antes para alentar a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Lo que vemos en el capítulo, en el 12, en versículo 12, perdón. Lo que se enfatiza es el conflicto, el esfuerzo y la perseverancia que exige el servicio cristiano. Toda la vida de Pablo había sido una incesante lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdón. Está en Efesios 6:12, ¿no? Esta constante oposición espiritual se expresaba de muchas maneras. A veces suponía soportar la violencia fanática de los judíos o de los paganos. Otras implicaba enfrentar falsas doctrinas que amenazaban con introducirse dentro de las iglesias. O en ocasiones la lucha se enfocaba en promover la vida de santidad en los creyentes, ¿no? Lo que a veces implicaba duras exhortaciones y hasta disciplina para que abandonen prácticas pecaminosas que habían tenido antes de conocer a Cristo. Y otras veces tenía que resistir la furia de los elementos incontrolados de la misma naturaleza. Pablo hace un breve resumen de algunas de estas experiencias cuando lo escribe en el libro de Corintios, ¿no? Ya lo hemos leído, ¿no? Pero a pesar de todo, podía mirar hacia atrás con la satisfacción, esto es impresionante, con la satisfacción de haber llegado al final después de haber luchado noble y limpiamente. ¿Sí? Seguramente debemos entender estas palabras como una exclamación de victoria, ¿no? He peleado la buena batalla. O sea, Pablo lo hace como en un sentido victorioso, ¿no? Sin embargo, muchos consideran la vida de Pablo como una completa locura a la que no dudarían en tildar de fanática, ¿no? Sin embargo, él se refiere a ella como la buena batalla, porque considera que era la batalla más noble en la que el hombre puede invertir su vida. ¿Sí? La vida en este mundo siempre implica una lucha. Los estudiantes tienen que esforzarse para conseguir su diploma y así poder acceder a un buen puesto de trabajo. Los padres tienen que luchar con sus hijos para educarlos correctamente y librarles de influencias que les puedan perjudicar. Los matrimonios tienen que luchar diariamente para no naufragar en el camino. Toda la vida es una lucha constante. Y Pablo consideraba un honor, ¿sí?, y un inmenso privilegio haber sido llamado por Dios para ser un apóstol. Es cierto que esto le acarrió innumerables dificultades, ¿no? Pero es la mejor causa en la que una persona puede comprometerse para gastar su vida. Nosotros también deberíamos ser motivados a entregar todo nuestro tiempo, dones y talentos, recursos y energía a servir al Señor tal como Él desee, ¿sí? Entonces, en esta carrera, o sea, esta otra figura tiene que ver con una carrera, ¿no? Unos años antes el apóstol se dirigió a los ancianos de Éfeso de una forma similar. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 20 al 24, ¿no? Dice, con sus ojos fijos en la meta no había dejado de correr con todas sus energías, ¿no? Y ahora cuando escribe a Timoteo podemos ver que sus deseos se habían cumplido. Estaba a punto de morir habiendo cumplido su excelsa ambición espiritual. Pablo es un ejemplo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En estos momentos Pablo mira hacia el pasado con la tranquilidad de quien ha cumplido fielmente la tarea asignada. Y ahora, cuando tiene que enfrentar la muerte, no se siente vencido, sino que usa un lenguaje que sugiere un final victorioso, ¿no? Después de que lo patearon, él se siente victorioso, ¿no? Es un final victorioso porque cumplió, dice, peleó la buena batalla, ¿no? Dice más adelante, la fe guardada. La expresión se puede interpretar de forma subjetiva, como si Pablo estuviera afirmando que se había mantenido fiel al Señor, conservando su confianza personal en Él y en todas sus promesas. Pero la fe también se puede entender de forma objetiva, ¿no?
como si tratara del buen depósito de la palabra que le había sido encomendada. En 2 de Timoteo 1:14, a ver, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, y que Pablo había preservado y defendido contra toda perversión o adulteración, ¿no? Pablo había guardado la fe en los dos sentidos, había sido obediente a la palabra y le había transmitido con fidelidad. Por lo tanto, estaba listo para rendir cuentas al Señor. Más adelante habla de la corona, ¿no? Estamos viendo cómo Pablo está hablando sobre su final, ¿no? Dice, al mirar hacia el pasado hace una evaluación del camino recorrido y la fidelidad con la que había servido al Señor. Dice, por eso cuando mira hacia el futuro, tiene la confianza de que recibirá una corona y pensando en esto, su alma se llena de gozo. Dios ha prometido dar una corona a aquellos que terminen fielmente el ministerio que le ha sido encomendado por el Señor. Esta idea aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Hay muchos versículos, vamos a ver algunos, donde hace referencia a esto, ¿no? En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En Colosenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? En 1 de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Wow. Este testimonio de Pablo no es jactancioso, ¿no? Porque él sabe que si ha podido llegar al fin de la carrera, ha sido por la gracia de Dios en su vida, ¿no? Por supuesto, él se esforzó, ¿no? Él tuvo un esfuerzo, dice. Él se esforzó en esta gracia, ¿no? Lo que implicaba dejar a Dios obrar en él. ¿Sí? En cualquier caso, es cierto que no todos los cristianos se toman con el mismo interés y fidelidad del servir a su Señor, que los rescató. Por eso no todos serán iguales en la eternidad, pero Pablo sentía cierta satisfacción por el servicio realizado y sabía que su corona le estaba guardada o reservada en los cielos para él. La idea es que estaba protegida y esperándole a salvo. Vamos a ver un ejemplo. En los antiguos Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad griega de Olimpia, a los vencedores se les concedía una distinción, una corona que consistía en un cerco de ramos de olivo. También en Roma, al general victorioso que regresaba de la batalla se le distinguía con una corona triunfal de laurel. Pablo usa la misma ilustración, pero él habla de una corona de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algunos han supuesto que la corona consistía en la justicia, es decir, la justificación del pecador. Según esto, la recompensa sería la vida eterna para aquellos que terminen la carrera cristiana fielmente. Pero tal vez esta interpretación haría que la salvación fuera obtenida por obras y no por gracia. Algo que la palabra no enseña, algo que la palabra nos enseña que no puede ser, ¿no? Conocemos Efesios 2:8 y 9, ¿no? Hay quien piensa que es una corona que se entrega justamente, es decir, porque se ha ganado en justicia, como una recompensa por el servicio fiel. Y otros piensan que es una corona que es otorgada a los justos, es decir, a todos los creyentes. Se trataría en este caso de una forma de referirse a la salvación recibida por gracia. Ya se cae. Dice, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día. La figura es muy gráfica, ¿no? Dice, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pablo se contempla como un atleta que acaba de terminar la carrera y mira hacia arriba el estrado del juez esperando la corona del laurel del vencedor. Él tiene la certeza de que la va a recibir. Y por otro lado, también es evidente el contraste entre el Señor juez justo
¿sí? Y el tribunal de Nerón, en el que él estaba siendo juzgado, ¿no? Hay un contraste ahí, dice, y como vemos, su confianza estaba puesta en el árbitro supremo, en quien no hay injusticia, no comete errores, ni hace ninguna parcialidad al valorar el servicio de sus siervos. Sin duda se estaba refiriendo al tribunal de Cristo, ¿no? Romanos 10:14 dice, pero tú que juzgas a su hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Pablo había sido tratado muy justamente en bastantes ocasiones, pero no, él no esperaba obtener un trato justo en este mundo, sino que miraba hacia el futuro, ¿no? Y al final dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Ahora Pablo incluye a los demás, porque este pensamiento también tiene que llenar de consuelo a todas aquellas personas que, al igual que Pablo, sufren injustamente en este mundo y esperan la venida del Señor. La razón por la que desean su venida incluye el hecho de que Él hará justicia a todos aquellos que por causa de su reino han sufrido un trato injusto de parte de los hombres impíos. Pero por supuesto incluye mucho más. Amar la venida de Cristo nuevamente a esa tierra implica principalmente el deseo de que Él sea reconocido, vindicado y glorificado públicamente en este mundo que lo rechazó y que tanto necesita de su gobierno justo. Este amor por su venida se ha de manifestar sobre todo de una forma práctica. No se trata fundamentalmente de asentir a una verdad doctrinal, no, sino de vivir cada día de acuerdo con esta esperanza. Implica ajustar nuestro comportamiento con el tipo de justicia que Cristo establecerá en su venida. Esto es, o sea, nos habla mucho, ¿no? Dice, cuando esta esperanza está viva en nosotros, produce una influencia santificadora y al mismo tiempo nos ayuda a sostenernos frente a las pruebas y a las injusticias que podamos sufrir en este mundo. Al menos, si Pablo lo menciona aquí es porque este pensamiento era el que él le sostenía a él. La pregunta es, ¿nos sostiene a nosotros? Muy bien. Pues esto es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo. Predica la palabra y aparte le da otras. Es muy extenso, ¿no? Pero la verdad wow, es un estudio muy, muy bello. Pues es lo que les quería compartir esta tarde y pues vamos ahora, ¿no? Si me acompañan, por favor. Señor y bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste tú conocer algo más de lo que Pablo le exhorta a Timoteo, Señor, de lo que Pablo le dice a un joven y de lo que Pablo nos dice a nosotros en este mensaje, Señor. Predica la palabra y nos dicen a tiempo y a destiempo y aparte nos dice que va a haber aflicciones en esos tiempos. Cuando vayamos y algunos rechacen esto, y como el ejemplo de Pablo, Señor, que tal vez podamos pasar alguna circunstancia fuerte, pero Pablo está gozoso porque él cumple esa batalla, él pelea esa batalla y él reconoce que al final la corona le espera en la presencia del Señor. Sabe que en él está guardada, Padre. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Síguenos hablando, Señor, síguenos mostrando en tu palabra. Guíanos cada día para conocer más de ti, Señor, para conocer tu propósito, para conocer tu perfecta voluntad y reconocer que hay un Dios en los cielos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te rogamos por cada uno de nosotros, Señor, pues te ruego por cada uno de mis hermanos. Bendíceles grandemente, Señor, abre su corazón y su entendimiento para que reciban esto que es palabra viva y eficaz. Te doy gracias, Padre, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.